Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Contando la Verdad, aquí junto a don Germán López. Este es el primer programa que tenemos a las 19 horas. Hoy día es 9 de agosto del año 2020. ¿Cómo le va a don Germán? Muy buenas noches, Ricardo. Un placer nuevamente estar en tu programa y también saludar a nuestra audiencia que gentilmente nos presta oído los días domingos. Así que, dicho esto, en, en beneficio del programa, voy a hacerle el inicio esta vez, Ricardo, porque hay cosas, me parece, en la contingencia que es necesario que la gente también eh, vea y opine en este aspecto. ¿Qué te parece? Claro, hay un tema importante. Pudimos ver que esta semana que recién pasó, camioneros ya dieron la señal potente en el peaje Las Maicas. Hay que tener en consideración que el cansancio y la inseguridad que tienen los camioneros de no poder tener un trabajo seguro, de que en cualquier momento pueden ser atacados, no solamente para robarles, sino también para matarlos, porque ya mataron y quemaron vivo a Juan Barrios, que murió el 4 de marzo de este año, después de recibir graves quemaduras el día 9 de febrero, en las afueras de Victoria, que no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Entonces, los camioneros tampoco sienten el apoyo de carabineros porque carabineros también está atado de manos. Entonces, ellos no es que si hay un par de unidades policiales en la carretera se sientan seguros. Antes decían, según el propio testimonio del, del, eh, del presidente de los camioneros autónomos, aquí tengo anotado esto para no perderme ningún detalle al respecto. Aquí tengo la información. El señor Marcelo Tolosa, presidente de la FDU, Confederación de Camiones Autónomos, explicó que están cansados de esta situación y anteriormente el señor Alejo Price, que es presidente de la Casa de las Víctimas de Violencia Rural de Temuco, explicaba en la misma semana, pero a principio de semana, explicaba que los ataques a los camiones ya no eran solamente en la noche, sino que también podía ser perfectamente a las 4 o 5 de la tarde. Y es por esa razón que ya no les daba seguridad ni siquiera trabajar de día. Y explicaba también el costo oportunidad que tenían los camioneros desde hace ya varios años donde los ataques se perpetuaban solamente en la noche. Decía que si un camión podía llegar tarde o no hacer entrega de su carga a tiempo, pero no arriesgarse en la noche, o arriesgarse pero sabiendo que le pueden robar todo, incluso quemar el camión y cumplir con las entregas, pero ahora ya ese tema cambió, esa situación cambió, o sea, ahora ni siquiera durante el día podían estar seguros. Entonces, ese tipo de situaciones pone en mayor riesgo la situación del país y da una clara señal con incluso amenaza de paro nacional total y el corte en el paso de los Libertadores con un sindicato desde Mendoza apoyando. Por lo tanto, sería binacional. Eso sería para comentar un poco la contingencia. Don Germán, ¿cuáles son sus opiniones al respecto? Excelente. Me parece, ¿cómo se llama, Ricardo? Que lo habíamos conversado anteriormente en nuestras charlas que hemos tenido respecto de la contingencia entre los dos. Y siempre participo el hecho de que en este complejo asunto de lo que está ocurriendo con una similitud con lo que ocurrió el año entre los 1000 días de Allende, fue que si no hubiese sido porque eh, la ciudadanía, como te decía yo, fue la que impulsó, los civiles impulsaron el tema del pronunciamiento militar, y de ahí que voy a aprovechar de pasada lo que te acabo de decir, esto del pronunciamiento militar, debido a ese hecho, es que
como los civiles, tanto propiciaron y insistieron con las Fuerzas Armadas. Imagínate que la gente iba y le tiraba, como es muy sabido, para hostigar el hecho de que sí, Chile los necesitaba, pero ya llegaron a extremos en que prácticamente que le decían que eran gallinas. Y cuando esto ya llegó al momento cúlmine en que fue desaforado, ¿no es cierto?, el gobierno de Allende por la Cámara de Diputados y por la Contraloría de la República y todos los jueces, el poder judicial, esto no dio para más y las Fuerzas Armadas realmente tuvieron que pronunciarse y es de ahí que viene el pronunciamiento militar y después el gobierno militar. Gobierno militar porque ellos se trazaron una ruta que no como los políticos de día que en la ruta es tal, no, nunca lo cumplieron. El gobierno militar cumplió. El gobierno militar desde el día del 11 de septiembre del 73 hizo una planificación de estructura y por eso que no les entregó el gobierno hasta 17 años después, cuando ellos realmente dejaron a Chile como lo entregaron. Y eso decirte lo que yo te manifestaba respecto que me tuve que desviar un poco por esto, pero eso para que a la gente le quede claro por qué es pronunciamiento militar y por qué es gobierno militar. Ahora, este hecho de los gremios es lo más fundamental que existe, es el poder civil que tenemos. Los gremios de los transportistas, ¿no es cierto?, los camioneros que le hablamos nosotros con tanto cariño. Ellos fueron que en el año 63 se tomaron Chile, pararon sus camiones, los desarmaron y los pusieron, ¿cómo se llama?, inutilizados en carreteras y en aparcaderos. El comercio hizo lo mismo. El comercio cerró todas bajó sus cortinas. Lo mismo ocurrió con los otros los otros mecanismos económicos con que Chile cuenta. Es así que el transporte, también el transporte del urbano, el transporte de las ciudades, también totalmente el transporte rural. Todo se paró en Chile. Tú el día en 8, 9 de septiembre veías, salías a la calle y estaba todo desierto. No había un alma que hubiera andado comprando, haciendo, ¿cómo se llama?, sus trámites en alguna parte. Eso es el poder de los gremios. Y yo me felicito que esto esté ocurriendo porque es el único poder que nosotros tenemos, los ciudadanos tan usados de a pie, como hablamos, porque somos realmente estamos totalmente huérfanos de los medios de comunicación, de los medios que uno puede hacerse notar y reclamar y hacer, ¿cómo se llama?, ver sus necesidades y sus reclamos. Eso, Ricardo, para reafirmar lo que tú estás diciendo, que te encuentro que es un muy buen, ¿cómo se llama?, una muy buena noticia y que felicito a los señores Juan Maica y Marcelo Tolosa por su decisión tan de patriota, porque hoy día, más que debemos todos definirnos como patriotas, porque eso es lo que somos. Ya que somos patriotas, que sea, no decir de derecha, porque nos van a tildar. Somos los patriotas, gente que realmente ama a Chile, que quiere a su familia, que quiere para Chile lo mejor. Esos somos los que tenemos que mover Chile. Los gremios son fundamentales para que Chile vuelva a tener fe y esperanza en el futuro. Así es. Lo conversaba en otros programas también, el tema de que creo que la situación política y legal es aún peor que la que teníamos previo al 11 de septiembre de 1973, por la sencilla razón de que los tres poderes están fuera de la Constitución, los tres poderes del Estado,
Y yo ya soy un convencido de que estos tres poderes no solamente están actuando fuera de la Constitución, sino que también son la protección flameante que tienen los grupos terroristas y subversivos en el sur de Chile, porque pudimos ver que cuando hay un desalojo ciudadano de una municipalidad, se empieza a presionar y a converger fuerzas en contra de aquellos ciudadanos y no en contra de los subversivos ni los terroristas. Las amenazas de querella por parte del gobierno, según su vocero Jaime Belolio, y al mismo tiempo las condicionantes de Girardi diciendo de que esto es racismo junto con otros parlamentarios y que hay que acabar con estos grupos incitadores al odio. Resulta que eso es evidente, en mi opinión, que eso es un círculo de protección en favor del terrorismo y en contra de los ciudadanos. Así se ha perpetuado la guerrilla en Colombia, que de paso, la semana pasada la Corte Suprema de Colombia ordenó la detención y el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, el gran presidente que tuvo Colombia del 2002 al 2010. Hay que recordar que Uribe hace poco estaba de aniversario de la toma del poder o la posesión de la presidencia, que asumió el cargo el 7 de agosto del 2002. Así que hace poquito se cumplieron 18 años desde que él asumió el poder y han sido los últimos mejores años que ha tenido Colombia del último tiempo, donde realmente hubo la intención de combatir la guerrilla, y es por eso que las presiones políticas hacen que las acusaciones lleguen a ser casi irrisorias. También porque el Poder Judicial de Colombia está en manos de la izquierda. Entonces, si uno toma la referencia del modus operandi que tiene la FARC en Colombia y cómo llegaron al poder en Venezuela, hay una mixtura de estrategias que se están dando en Chile y obviamente que tienen que tener políticos en el poder para perpetuarse en el poder y darle la protección a estos grupos. Entonces, yo creo que todos debiéramos estar, digamos, alertando a los demás compatriotas de que no veamos como que esto es un gobierno débil o un gobierno débil que no tiene los pantalones, sino que es un gobierno cómplice y tal vez parte, o al menos los otros poderes del Estado, con la gran mayoría, son parte del problema y son la protección legal que tiene el terrorismo en Chile. No sé cuál es su opinión al respecto. No, yo puedo estar más de acuerdo con lo que tú acabas de exponer. Es totalmente así. Y el hecho de que hoy día tú ves todas las entrevistas que se hacen, ese asunto con las entrevistas que se hacen los días domingos en Estado Nacional y el otro programa del 13, tú ves que participan, hoy día estuvieron los tres presidentes de los partidos de la alianza, pero ninguno le pone, ¿cómo se llama?, las IES donde corresponden colocar el acento. Nosotros no vemos en eso ningún gran misterio, por lo mismo que tú acabas de denunciar. Aquí falta tomar decisiones y decisiones que hay que tener los pantalones bien puestos. Son decisiones de Estado, más que nada, porque Chile, y yo te diría que más que Chile, el mundo entero en estos momentos está siendo atacado por una fuerza salvaje de la izquierda o internacional, no sé, es decir, en cuanto están simplemente formados o fortificados, pero que están haciendo daño y están haciendo utilidad. Yo te digo que se atrevan a atacar al mismo, es decir, poder, al país más poderoso del mundo, que es Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ya te da una señal que lo que ocurre aquí en Latinoamérica ya es para ponerle realmente un cuidado, pero significativo. Fíjate que
con eso nosotros estamos realmente siendo atacados. ¿Recuerdas cuando lo primero que dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuando manifestó de que estábamos en guerra, que estábamos siendo atacados? Inmediatamente tuvo que retractarse a esa denominación, y si nosotros nos preguntamos por qué, es muy posible que acá encontremos la respuesta. ¿Qué cosas saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Qué cosas están acallando o qué están ocultando? Porque yo te digo, eso que dicen que el gobierno no tiene inteligencia militar, no lo creo. La inteligencia tiene a todo este asunto que está pasando en el sur, ¿no es cierto? Todo esto tienen registrados hasta los números telefónicos, por lo que yo estoy de todos estos activistas, pero nadie se atreve a tomar la decisión de ponerle a esto un final, y un final que a todos nos tranquilice y que haga de Chile siga en la senda que estábamos creciendo y que estamos desarrollando. Eso me parece, Ricardo. Así es. Bueno, pasando a otro tema, ya que tocamos un poco de contingencia, volvamos al objetivo principal que tiene este programa. Pero permíteme un segundo. Perdón, hay algo muy importante que hay que ver también. ¿Ya? Y que yo te digo, y algo que hoy día está en los medios, este asunto, el acápite este que se produjo en Iquique, con el diputado Hugo, tristemente y malévolo, Hugo Gutiérrez. ¿Hasta cuándo se permite que en Chile se pase es decir, en Chile no hay nadie que esté por sobre la ley? Y hoy día vi en la televisión, en el canal 13, vieron este asunto, porque ya, es decir, tanto tiempo que no ponían nada de la contingencia, y hoy día apareció por fin algo. Y esto, si tú ves, es el insulto más grande que se le puede hacer a la ciudadanía, en que un honorable se dé el lujo de amenazar, pero abiertamente, un control un control de los marinos que estaban controlando el asunto del COVID-19, y él iba con su familia, tal como ustedes todos los tienen que haber visto, pero el hecho es que realmente choca, y realmente esto tiene que ser, alguien tiene que sancionarlo, alguien tiene que decir algo. El gobierno debiera pedir el desafuero de este señor y que sea sancionado por este acto inmoral que él hizo ante la autoridad, porque se denominó como que él era más autoridad que nadie, y que tenía más autoridad que esas dos personas que lo estaban controlando. Pero si hubiese sido al revés, como ha ocurrido con otros honorables al cual le han tratado de pasar parte, y al final han sido ellos sancionados por atreverse a pasarle un parte al honorable que va, ¿cómo se llama?, infringiendo las normas legales impuestas por ellos mismos. Yo no puedo dejar de hacer eso y hacerte el comentario, Ricardo, sobre esto que me parece gravísimo. Sí, y bueno, yo encuentro que es grave, por supuesto, es totalmente ilegal, no corresponde, no debiera ser así porque justamente hay igualdad ante la ley, pero lamentablemente no siento que me sorprendan en lo absoluto. Aún en más, puedo agregar que en ningún caso siento que esté como fuera de lo normal, que en Chile está desde hace años. Hay que recordar que el año pasado, finales de julio, si no me equivoco, sí, finales de julio, el senador Navarro fue al Foro de Sao Paulo que se hizo en Venezuela. Estoy hablando de meses previos al 18 de octubre, cosa que el mismo Maduro, el 19 de octubre, sale celebrando de que el Foro de Sao Paulo va en pleno desarrollo después del ataque de Chile. Y al día siguiente, es decir, el 20 de octubre, Diosdado Cabello dice que fue la visita bolivariana.
Pero volviendo al contexto de fines de julio, él dice que el ejemplo de la constitución bolivariana que tiene Venezuela es un ejemplo de constitución no solamente para toda Latinoamérica, sino para el mundo, y que la constitución chilena era escoria y era maloliente. Entonces, con esas palabras, él obviamente debió haber sido desaforado. Pero en Chile vivimos en un circo legal, parlamentario, judicial, que no resiste mayores análisis. No solamente eso, anteriormente, en el año 2018, el tema del fallo de la Haya con respecto al caso Bolivia, mismos parlamentarios chilenos, Florcita Motúa, Camila Vallejo, diciendo de que se le podía dar soberanía en un marco de cooperación, otro porque ser hermano, y etcétera. Eso obviamente es traición a la patria. Y también debieron haber sido desaforados, pero no me sorprende que cualquier parlamentario haga lo que quiera. Por ejemplo, el senador Quintana mató a un carabinero en estado de ebriedad, también quedó en la impunidad. Amenazó a la familia de que si seguía molestándolo con la querella, él iba a poner todo su aparataje en contra, hasta que aparecieron figuras importantes para darle el respaldo legal y mediático, y él se tuvo que hacer el tonto, en palabras simples y bien coloquiales, porque no comenzó a hacer las acciones que él estaba amenazando. Por dar otro ejemplo, el mismo Girardi también en contra de carabineros cuando le sacaron parte por exceso de velocidad. Elizalde también amenazó hace pocos meses atrás a funcionarios públicos porque algo hicieron en su contra o dijeron en su contra. No estoy bien entendido en esa situación. Hay que recordar que él es del Partido Socialista. No recuerdo bien el cargo, si es senador, diputado, pero me suena porque... senador. ¿Ah? Senador. Sí, el asunto es que no me extraña de la clase política estos abusos de poder y el abuso de poder de Hugo Gutiérrez. No es primera vez. Recordar simplemente cómo ponía los dibujos a los niños para matar al presidente Piñera y lo encontraba chistoso y también quedó en nada. En plena quema del cuartel de Iquique, él andaba metido ahí. Participó en aquellos disturbios, no cabe duda. Pero el tema... tampoco tuvo ninguna consecuencia, entonces que ayer haya tratado mal a la autoridad fiscalizadora, que parece que era la Armada, no me extraña, la verdad. Pero el tema que más me agradó de este enunciamiento del gremio de transporte, los camioneros, lo que más me agradó es que enuncian el que ellos quieran terminar con todo esto mismo que tú estás manifestando, con todos estos atropellos que está resistiendo Chile, y ahí tenemos un apoyo en este minuto respecto de esto mismo que estamos hablando nosotros, de todas estas circunstancias en las que está todo permitido y que está todo, cuando es porque atañe a la izquierda, no es sancionado y queda en la impunidad. Ahí le dice el gremio de camioneros que esto ya ellos van a, ¿cómo se llama? Si esto no para, no cesa, y no son, ¿cómo se llama? Los culpables de esto, de todos estos atropellos, son enjuiciados, el gremio va a tomar su medida. Eso es lo que más me agrada de esto, y por eso estamos conversando en este minuto respecto de esta contingencia, porque hay que ir a lo definitivo. Esto ya está bueno, o sea, basta. Y somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que reclamar. Reitero, el gobierno militar del año 73 fue pronunciamiento porque nosotros los hicimos, el pueblo de Chile, y escucharon el clamor que había del pueblo, el clamor de la ciudadanía contra la oligarquía comunista, contra la oligarquía comunista leninista, marxista, que lo único que hace es doblegar y convertirnos en esclavos. Ellos no buscan el bien de la comunidad, buscan
la esclavitud de las conciencias con su ideología. Así que, mi querido Ricardo, una vez que te agradezco que hayamos conversado esto, porque son cosas que hay que irlas conversando y tú muy bien las tratas. Ojalá lo hagas con tu próximo invitado. Muy bien, yo estaría en condiciones de seguir con mi exposición, continuando lo que dejamos pendiente la semana pasada. Vamos, estábamos en el contexto de las grandes obras del gobierno militar, así que exactamente. Hermano. Muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos, siguiendo con la obra del gobierno militar, tenemos que transcurrido, ¿no es cierto?, ya al día de hoy, 30 años de la entrega del poder por parte del gobierno militar a los gobiernos democráticos que tenemos, como de Elwin, Frey, Lagos, Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, nace la consulta de nuevo. Alguien podría cuestionar, a la luz de los hechos acaecidos, ¿no es cierto?, antes y ahora, la eficaz e intensa obra de reconstrucción moral, social, económica, y permitiendo y asegurando los desplazamientos de seguridad y libertad de la ciudadanía, donde se creó toda una estructura para que el ciudadano de Chile del futuro, ¿no es cierto?, se educara, creciera y se desarrolle en un país libre, cosa que hoy día está en disyuntiva. Esta fue la obra de reconstrucción efectuada por el capitán general y presidente de Chile, don Augusto Pinochet Ugarte. Gústele a quien guste, como decía él. Y los miembros de las Fuerzas Armadas, lógicamente, y civiles, que le acompañaron durante el glorioso gobierno militar en su periodo 73-1990. Este reconocimiento ha sido alabado y reconocido internacionalmente, como nos consta, ¿no es cierto?, por mandatarios y ciudadanos de varios países del planeta, muchos de los cuales no han tenido o tuvieron la suerte, algunos, de contar con unos valientes y patrióticos soldados como nuestros héroes de la gesta del año 1973. Y que hoy, te aseguro que hay muchos de ellos que han recibido el pago de Chile, donde se permite el oprobio, el engaño, la tergiversación de la verdad, que es lo peor, que los mantiene, ¿cómo? Los mantiene prisioneros, en manos de ideólogos marxistas, con jueces prevaricadores, donde se les ha negado hasta lo más básico, que es la aplicación del debido proceso. Y lo que es peor, la cobardía con falta de coraje de los que hoy gozan de la libertad plena y que les aplaudieron en la contingencia y agradecieron por salvarle sus traidores traseros, y que reniegan y tan fácil olvidan el sacrificio y la entrega que les significó a estos soldados poner el pecho a las balas. Por la paz y sus ciudadanos de un Chile que tanto les costó reconstruir, hombre, por Dios, para que vivamos en un país sano, soberano y libre, que hoy se está echando por la borda, a vista y presencia nuestra. Conforme con lo dicho, no obstante la impronta obra realizada por el gobierno militar antes descrita, ¿no es cierto?, existen 3 hechos de extraordinaria trascendencia que tuvieron lugar y que por razones que son obvias no han sido suficientemente difundidas ni ponderadas hacia el conocimiento en detalle, hacia la opinión pública. Pero para eso estoy aquí
hoy junto a mi amigo Ricardo Canales y que con mucho agrado voy a hacer notar. Bien, entonces continuando, estas tres acápitas serían: primero, el haber evitado por las casi dos guerras prácticamente inevitables, y aquí es donde hay que establecer fuertemente, una y mil veces, que fueron los mismos soldados, esos mismos que participaron en el histórico pronunciamiento militar de 1973 y que han sido tan vilipendiados por la izquierda marxista. Ellos no titubearon ni un segundo en cubrir y proteger nuestro territorio, protegiendo nuestras fronteras, y una vez más en rendir sus vidas en aras de nuestra libertad soberana. Segundo, tenemos la construcción de la carretera austral, logro geopolítico que algún día deberá en justicia llevar oficialmente el nombre de su gestor, el presidente don Augusto Pinochet Ugarte. Y el tercero es el que se implementó el proceso de regionalización y descentralización del país. Las cuasi confrontaciones bélicas, cuasi confrontación bélica con Perú, y cómo se evitó, para tocar la primera cuasi guerra. La crisis con nuestros vecinos del norte, ¿no es cierto? La que fue resuelta principalmente. Hay un eco que se junta, Ricardo. Yo lo escucho bien. No sé cuál ¿No tienes será. ¿No tienes un retorno ahí? Ya. No. Ok. Entonces está bien. Entonces, como te decía, esta crisis con nuestros vecinos del norte fue resuelta principalmente por el decidido accionar del campo bélico o la defensa nacional, como se le conoce, por cierto. Sí. Con apoyo de los otros estamentos del poder, de movilización armada y nacional. Ese conflicto estuvo a punto de ser en el año 1975. Sí, señor. Sí. Como se le conoce, con apoyo de los otros estamentos del poder, movilización de la Armada Nacional. Es así como, bajo la dirección del conductor político y militar don Augusto Pinochet, más la asesoría de los respectivos estados mayores, se procedió a repotenciar considerablemente el Frente Norte, en especial con medios en presencia del ejército entre el año 1974 y el año 1976. Llegaron a cuadruplicar los existentes hasta el año 73, lo que, sumado a la implementación de un nuevo sistema de acuartelamiento del contingente a partir de abril de 1975, que estuvo muy bien acotada, ya en 2 años permitió a esa institución de la defensa nacional contar con el 75% de sus unidades en alto grado de alistamiento operacional, en presencia efectiva, ¿no es cierto? Y para enfrentar las crisis, y especialmente esta crisis que se presentaba, si ella era la que escalaba a nivel de conflicto bélico con los peruanos. Así es. Y al lado estaban los bolivianos, que también querían un desquite. Otro tanto se lograba con el reforzamiento de los medios navales y aéreos de la región. Me estoy refiriendo a la militar norte de Chile, que podría ser el futuro teatro de operaciones norte de un campo bélico, al no contarse con los medios económicos necesarios para nuevas y mayores adquisiciones de material de guerra, como producto del descalabro económico y financiero en que quedó el país, y con que se encontró la Junta del Gobierno al asumir la conducción
del Estado en el año 73, por septiembre del 73, sumado a las restricciones internacionales para vender material de guerra a Chile, por razones de carácter político, que ya hemos sabido todo lo que el Parlamento y el Congreso de Estados Unidos nos volteó la espalda, y el presidente Carter, ¿eh? Parece que algo democrático tenía ese señor, y democrático cristiano. Fue necesario efectuar un gran despliegue de los medios humanos y materiales para el futuro disuasivo, lógicamente, de las Fuerzas Armadas. Y junto con ello, se materializó un intenso reforzamiento en el terreno de la frontera con Perú y Bolivia, con el sembrado de extensas zonas de campos minados, para asegurar las maniobras de defensa ante el posible conflicto armado que se sospechaba se estaba confabulando por parte de nuestros vecinos del norte, ya que en Chile en ningún caso sería, por supuesto, el país agresor. Entonces, se estaba usando como medio disuasivo todo este despliegue y todas estas acciones para que se dieran cuenta inmediatamente que Chile, el soldado chileno se basta con un corvo para hacer arrancar a 100 oficiales nuestros, le bastan 2 oficiales para hacer arrancar a 100 al enemigo. Hay un hecho muy trascendente en lo positivo para que Pairós desechara en forma definitiva su intención bélica hacia Chile. Y fue el producto del cambio de mando presidencial, en el que el nuevo presidente de facto, en el año que gobernó entre 75 y el año 80, el general Francisco Morales Bermúdez, que reemplazó al general Juan Velasco Alvarado, cuyo periodo del año 75 al 80, que era de tendencia socialista, que aproximó al Perú a la Unión Soviética, y contra ese, es decir, general, se vio la contingencia de ese momento. Pero vino este otro cambio que asumió el general Francisco Morales Bermúdez, y que él no era tan proclive hacia lo que estaba ocurriendo con su antecesor, que era muy adicto, era un socialista, entonces estaba inducido hacia la Unión Soviética, a la República Popular China, Cuba, que conformaban el bloque soviético. El general Francisco Morales Bermúdez, como te decía, de tendencia bastante más moderada que su antecesor, y receloso entonces de la hegemonía que se había llegado a tener en el Perú por la Unión Soviética, él realmente eso fue la parte positiva que generó en forma decidora, y atingiendo y atendiendo, mejor dicho, los movimientos efectuados por el gobierno militar de Chile, en el que el general presidente de Chile, don Augusto Pinochet García, frenaron las intenciones bélicas hacia nuestro país, sumado a los comentados con el más cuerdo actuar de que el general Francisco Morales Bermúdez se habría evitado un nuevo y muy probable conflicto armado con los vecinos del norte y los del nororiente también, Bolivia. Resumiendo, la prudencia, voluntad y decisión del conductor político estratégico del general Pinochet, sumada a la preparación y profesionalismo de sus Fuerzas Armadas, habían logrado la indispensable disuasión política y estratégica,
que garantizaron la preservación de la paz entre los vecinos del cono sur de América. Con ello, Chile pudo dar por superado una aspiración peruana que todavía, ojalá no esté, ¿cómo se llama?, en la contingencia, pero en ese minuto se vivieron momentos bien difíciles, me tocó vivirlo, y el problema se dio por superado gracias a esta movilización que tuvo Chile y en ese cápite a través de este gran estratega, nuestro general Pinochet. Y por ahí quedamos libres con el problema con el Perú, y que se subsanó de esa forma, sin llegar a mayores, sin llegar a mayores en realidad. Y ahora viene, sí, perdón, ¿quieres acordar algo? Sí, ya que vamos a cambiar de tema, hay que recordar que Juan Velasco Alvarado era una persona altamente marxista y que fue armado hasta los dientes por la Unión Soviética. Y por eso que se le dio ambiciones territoriales o de reivindicación, por los que los peruanos aún llaman las provincias perdidas, que son, o cautivas, esas provincias cautivas que es Arica y Tarapacá. En ese contexto empezó esa carrera armamentística y, bueno, por fortuna fue relevado del cargo por el segundo al mando, y que se transformó presidente de Perú y paró el tema, porque justamente vio la determinación que tenía el presidente Pinochet de defender nuestro territorio, y sin haber estado armado ni con... en ese momento todavía no estaba en la enmienda Kennedy, al parecer, pero Estados Unidos no quería comprometerse con Chile y... A ver, Bermúdez toma el mando de Perú. Sí, General Francisco Morales Bermúdez. Sí, Morales Bermúdez. Toma el mando de Perú. Y ahí bajan las pretensiones porque descubrieron con inteligencia de que Chile, si bien es cierto, no tenía armamento dado por Estados Unidos, descubrieron por inteligencia dos cosas. Que Chile se había puesto en planes estratégicos bastante fuertes como para poder solventar por sí mismo una invasión peruana. Y al mismo tiempo se sumaban los bolivianos. Y que en caso de ser un país agredido y no agresor, contaba con todo el apoyo y el respaldo de logística militar de Estados Unidos. Quiere decir que le iban a pasar armamento. Entonces se iban a equiparar, digamos, las falencias que tenía Chile inmediatamente, incluso podrían quedar en desventaja, ya que Estados Unidos iba a pasar armamento militar. ¿En qué contexto estábamos viviendo en el año 75? Hay que recordar qué es lo que fue el conflicto árabe-israelí en el 73, que fue muy fuerte. O sea, en el 67 y en el 73 Israel tuvo guerras que también fueron ayudadas por Estados Unidos, y que justamente sus países enemigos fueron armados por la Unión Soviética, y sabían que si eso pasaba, lo más probable es que ellos iban a perder. Entonces, ese es un contexto de cómo se libra de una guerra que teníamos, una casi guerra con Perú. Y una vez más, reforzando lo que usted dice, el presidente Pinochet, la estrategia que lanzó, yo no voy a dar detalles porque siempre es bueno no decir las técnicas que da el ejército, pero es impresionante lo que hizo Chile, de que sin armamento se las ingenió para poder disuadir y amedrentar a Perú, teniendo incluso Perú una amplia superioridad armamentística con respecto a Chile en aquel momento. Eso. Se basaron en lo que hizo Rommel. Con eso te digo algo. Oye, exactamente. Para la cápita siguiente que viene, me tocó vivirlo muy de cerca. A mí en ese tiempo, yo del año con Argentina, que la cápita que viene, ahí me tocó a mí estar en el norte, precisamente, y en ese minuto, en ese año,
te voy a contar de que cuando tuvimos la cuasi guerra con Argentina, me tocó estar ahí y los peruanos y los bolivianos volvieron a hacer, ¿cómo se llama? Intentos. Y ahí te lo voy a contar cuando lleguemos al momento de esto. Espérate que me voy a hacer. Lo esperamos. ¿Quién nos quiere comentar Sí, al respecto? ando buscando un hecho que me llama la atención. Bueno, recordar que en Estados Unidos, en aquel momento, en el año 1975, estaba de presidente Gerald Ford. ¿Quién fue Gerald Ford? El que sucedió a Nixon, ambos republicanos. Y él era una persona bastante diplomática, de hecho predecible, y es por esa misma razón que la Unión Soviética abusó, siendo republicano, de cierta, o sea, de lo predecible que era, y por eso que Estados Unidos perdió, entre comillas, Vietnam. No es que haya perdido militarmente, sino que Estados Unidos tuvo un gran presidente llamado Nixon, que hizo toda la estrategia geopolítica a nivel mundial para tener a la Unión Soviética de rodillas. Incluso se atrevió a invadir Camboya porque Camboya dejaba el traspaso militar, tanto de tropas como de armamento, de todo lo que era la logística soviética y china en favor de Vietnam del Norte. Entonces, cuando él se enteró, simplemente no le mandó cartas diplomáticas, llegó, lo invadió y con eso le quedó claro a Camboya que no tenía que seguir interviniendo. Y como Vietnam del Norte seguía en contra de Vietnam del Sur, él ordenó el mayor bombardeo que se conocía ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, porque a veces se compara también lo que hizo lo que hizo también Estados Unidos con Corea del Sur en la guerra de las Coreas. Pero algunos dicen que es menos ese bombardeo que lo que fue en Vietnam del Norte, y cuando Nixon ordena eso, Vietnam del Norte no pasa un mes y firma el armisticio de la cesión al fuego y el compromiso de no invadir Vietnam del Sur. Entonces Estados Unidos, al paso de 2 años, saca las tropas y ya estaba Gerald Ford en el gobierno. Vietnam del Norte incumple el armisticio, invade el sur, ¿y qué pasa? Que como no tenía un presidente con carácter como si era Nixon y si era Gerald Ford, el Congreso dijo, ¿para qué nos vamos a ir a una guerra que no tenemos nada que ganar? Vietnam del Sur no es tan importante y ¿por qué tienen que morir estadounidenses en favor de otro país? Entonces, ese fue el contexto de que para qué una guerra más. Y el Congreso no aprobó la incursión militar para la recuperación de Vietnam del Sur, y al final fue totalmente dominio para Vietnam del Norte, que estaba del bando de los soviéticos. Por esa razón que se dice que Estados Unidos perdió una guerra con Vietnam, cosa que yo no estoy de acuerdo que se diga así, porque militarmente no la perdió, sino la perdió por la mentira, el engaño comunista y la dejación de Estados Unidos 2 años y medio después de haber firmado el armisticio. Sin duda que el resultado final fue que la ocupación territorial después de 1975 se mantuvo hasta el fin de la Unión Soviética en dominio comunista. Eso es así, pero insisto, Estados Unidos para mí no perdió la guerra, militarmente no la perdió. Es mi observación. Ahora, don Germán, no sé si encontró lo que estaba buscando. Sí, espérate. Que aproveché de contar eso, que siempre me gusta contar lo del tema de Vietnam, porque es parte de la propaganda comunista decir que ellos ganaron la guerra y no la ganaron. Exactamente. Bueno, esta crisis de la cuasi guerra con Argentina es tan parecida como la con el Perú. Esta crisis amenaza también con impronta bélica, ahora desde nuestros vecinos orientales, Argentina, que tuvo desde sus comienzos un muy diferente comportamiento. Si se le compara con los
anterior escaramuza, ¿no es cierto?, con los vecinos del norte. Así es. Desde su génesis hasta su conclusión. Si bien existían antecedentes de carácter geopolítico y de límite que en cualquier momento podrían llegar a desatar una agresión bélica por parte de Argentina, hasta mediados de 1977, las relaciones a nivel de gobierno y de Fuerzas Armadas eran excelentes, se mantenían en armonía con Argentina, eran nuestros aliados y amigos. Sin embargo, como las relaciones entre los estados se rigen por los intereses nacionalistas y no por el agrado, ¿no es cierto?, de cercanías políticas o ideológicas, o simplemente de amistad entre sus gobernantes y también de los estamentos militares, muy rápidamente empezaría esto a deteriorarse a medida que se aproximaba un fallo arbitral que había con su majestad la reina de Inglaterra por un litigio que teníamos entregado a su arbitrio sobre el diferendo chileno-argentino relacionado con el canal Beagle y las islas Nueva, Pixton y Lennox, adyacentes a este. Por lo tanto, estaba todo en un solo litigio. Sucedió entonces que se fue desarrollando y presentándose cada vez más complicado el tema este, en especial al filtrarse informaciones que apuntaban hacia que el fallo sería favorable a Chile. Una vez que el fallo fue comunicado por parte de su majestad, la reina de Inglaterra, y que dictaba sentencias a favor de nuestro país, Chile, esto ocurría en el año 1977, este fue inmediatamente aceptado por nuestras autoridades, reconociendo el laudo arbitral y oficialmente aceptado por Chile. Entonces, en enero del año 1978, a casi 2 meses después que se tomara esto para su estudio por Argentina, procede de plano a rechazar y a declarar insanablemente nulo a este fallo, que le resultaba desfavorable. Si bien desde antes de esta gravísima determinación, con lo cual se desconocía un fallo, ¿no es cierto?, arbitral de máxima jerarquía, como todos estaremos de acuerdo, ¿no es cierto?, y de una jerarquía internacional, entregado en cuanto a su cumplimiento y al honor de las partes, Chile y Argentina, ya se habían sucedido hechos que empeoraban la amistad y las relaciones entre los dos países. A partir de aquella declaración, las cosas se empezaron a descomponer totalmente y de una manera que llegaron a ser rutinarias. Y rutinarias en cuanto también a violaciones por parte de la Gendarmería y de las Fuerzas Armadas Argentinas de ocupar los espacios terrestres, aéreos y marítimos con soberanía chilena. Chile respondió a través de los correspondientes reclamos diplomáticos. Y en tanto la situación recrudecía, Chile las denunciaba, estas violaciones, ante los organismos internacionales. A partir de aquella declaración, las relaciones entre los dos estados ya venían declarándose en
un sistema que se deterioraba cada vez más. Y según pasaban los días, con sucesos tan rutinarios de estas violaciones de los espacios terrestres, aéreos y marítimos, y por parte de algunos medios también de la Gendarmería y Fuerzas Armadas, a ellos las fuerzas del derecho y la silenciosa prudencia de sus armas, Chile respondió con los correspondientes reclamos, como anteriormente decía, diplomáticos. Y en tanto, este recrudecimiento y las denuncias que hacía Chile sonó como importante en la conducción política estratégica por parte del jefe de Estado, el presidente Augusto Pinochet, nuevamente aparece. Y como él era el comandante en jefe del ejército, también fue quien dispuso la reactualización de la planificación de guerra a nivel nacional y de las Fuerzas Armadas. Y preparar por medio de todos los medios, valga la redundancia, los recursos del poder nacional para estar preparados al máximo para hacer frente a un posible y a su vez inminente, por así decirlo, de un conflicto armado real con nuestros hermanos argentinos, y que estaba gestando por parte de hacía mucho tiempo, preparando esta posible declaración de guerra o invasión hacia Chile. A partir de enero del año 1978 y posterior a la declaración de nulidad del laudo arbitral por parte de Argentina, y los preparativos bélicos por parte de ellos comenzaron a materializarse ostentosamente, incluida su difusión a través de la prensa escrita, radial y la televisión. Medios que en su programación y noticiario no cesaron de hostigar y difamar en contra del laudo arbitral por parte de Inglaterra, de la reina Isabel, y también hacia Chile, que lo ponían como preferido por el Reino Unido. Por otra parte, en Chile se cumplía cabalmente las instrucciones del gobierno de las Fuerzas Armadas con la firme dirección del presidente general don Augusto Pinochet, nuestro gran presidente y estratega, a la cual se agregó una importante dotación en carabineros y que se mantenían en una instrucción en adiestramiento operacional y bélica de cumplirse la declarada inminente guerra por parte de Argentina. A su vez, mientras se incrementaban los preparativos bélicos en ambos países, uno, como dije anteriormente, con ostentación política, y el otro, Chile, por supuesto, reservadamente, a través de su Cancillería. Entonces ocurrieron dos reuniones entre el general Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla Redondo por parte de Argentina. Ellos se reunieron en Mendoza, la primera, y la segunda en Puerto Montt, lo que tampoco lograron apaciguar los ánimos de nuestros vecinos. Especialmente esto impulsado por sus estamentos geopolíticos y militares, que nos veían a nosotros como posibles carnes de cañón. A fines de octubre del año 1978, definitivamente se dan por terminadas estas gestiones y los esfuerzos por dar solución al diferendo, pero sin antes por parte de Chile obtener
un único logro en acuerdos positivos entre ambos países, que consistió en solicitar la mediación del Vaticano, obteniéndose el compromiso del mismo Papa, su Santidad Juan Pablo II. Y eso lo gestionó Chile. Yo recuerdo de esos años, yo estaba en Iquique, y fíjate que aquí hay algo que hoy día me recordé de ello, y es que en ese tiempo, como te digo, yo estaba en Iquique, y mi cuñado, el mayor, él que en ese tiempo era capitán de ejército, llegó hasta el grado general. Él estaba a cargo estaba en Calama como comandante del ejército. Y él un día me llama a la oficina en la tarde y me llama, hombre por Dios, me llama para despedirse, porque ellos se internaban hacia la cordillera para esperar el ataque del otro lado. Y esto no sale en ninguna parte. Perú y Bolivia. Así que, te digo, los peruanos no se quedaron tranquilos con el término del año 75-76. Bueno, esto acá vete aparte. Mientras esto ocurría, se incrementaron los preparativos bélicos en la zona austral por ambos países. Esto tuvo su clímax en diciembre del año 1978, en que después de una frustrada incursión de su fuerza naval en dirección hacia las islas en disputa, ahí Argentina empezó a sopesar los costos y los beneficios que le eran adversos a esa altura de los acontecimientos que llegaban, digamos, de la preparación de Chile. Y toda vez que había además una mediación papal en curso, decide, y se notó significativamente el apaciguar de las medidas que estaba manifestando Argentina de llevar todo esto a un enfrentamiento bélico. La estrategia por parte de Chile, mediante el alistamiento operativo con instrucción militar de todos sus medios bélicos, estaban jugados. Aquí solo se esperaba, y así lo sentía cada combatiente chileno, de general a soldado. Quedó prácticamente este asunto zanjado, la disposición de Chile a defender y asegurar cada centímetro de nuestra soberanía terrestre o marítima, y que por hecho y de hecho nos pertenece y que se defendería hasta la última gota de sangre. Esto fue claramente enviado como mensaje, Ricardo, directo del jefe de Estado chileno a su contraparte argentino, mi general Augusto Pinochet, al general Videla, a través de un último contacto oficioso que se ofició en la persona de un oficial general que había enviado Argentina a Chile, y él se llevó el ultimátum de Chile. Pero una vez más, la prudencia, la voluntad inquebrantable de velar por los más altos intereses nacionales, y esto lógicamente sumando la sagacidad y grandeza de estadista y conductor político militar de nuestro general Pinochet, que regía los destinos de la nación, y en esos dos álgidos momentos, sumada la notable capacidad disuasiva que incluía, ¿no es cierto?, importantemente el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y Ejército, Marina, Aviación,
más este contingente de carabineros de Chile. Y lo que es más, hay una reorganización de reservistas de las 3 ramas de la Defensa Nacional que se habían movilizado con instrucción militar. Lógicamente, si vemos estas cosas, Ricardo, sin lugar a dudas, esto significó el frenar de los ímpetus que gozaban los argentinos. Así es. Esto salvó y dio una paz definitiva entre las dos naciones llamadas a ser hermanas en el cono sur de América, evitando a sus pueblos las catastróficas consecuencias que habría significado una guerra fratricida y, lo que era peor, sin destino. No cabe la menor duda de que como los factores preponderantes para evitar el conflicto armado, ¿no es cierto?, también deben mencionarse y reconocerse la oportuna voluntad de la mediación papal, aceptada oficialmente por su santidad Juan Pablo II. Y este proceso, cuyo proceso culminó con la suscripción del Tratado de Paz y Amnistía entre Chile y Argentina, firmado en la República Oriental del Uruguay en el año 1984. Proceso durante el cual se provocaron nuevos y serios incidentes fronterizos por parte de Argentina, sin que ello lograra alterar el camino iniciado para el reencuentro pacífico y la disuasión política estratégica y estratégica de las mismas Fuerzas Armadas de Chile, unida lógicamente a la gestión mediadora impulsada por la fuerza moral de la Iglesia Católica de entonces. Bueno, y ahí quedó. Sí, no. No, pensé que había terminado. No, pues mira, solamente decir que a consecuencia de esto hay un libro que yo lo recomiendo que lo lean, es La desconocida historia de la mediación papal. Y esto está escrito por un general de ejército chileno, mira lo que es el destino, desde don Ernesto Videla Cifuentes, el mismo apellido del general Videla de Argentina, etc. Este general de ejército chileno escribió este libro con la desconocida historia de la mediación papal. Ernesto Videla Cifuentes, que lo escribió entre los años 1974 y el año 1988, en el que este señor se desempeñó este general sucesivamente en la dirección de operaciones de Estado Mayor del Ejército y en la Cancillería, ocupando allí los cargos de director y planificación, también de subsecretario y finalmente como viceministro de Relaciones Exteriores de Chile. Y con ello queda ya saneado estas dos casi guerras que Chile, a través del gobierno militar y nuestro general Pinochet, supieron sortear con éxito y sin derramar una gota de sangre. Así Te es. escucho, Ricardo. Sí, no, que estamos sobre la hora y así que fue importante escuchar su relato. Yo creo que en el próximo programa podemos continuar hablando de lo mismo. Ahí puedo agregar otras cosas más. Sí, nos falta, sí, quedan pendientes dos cosas que son la descentralización y la construcción de la carretera austral. Para el próximo capítulo, para el próximo domingo. Claro, y el tema del casi conflicto con Argentina, igual poder ampliarlo más, eso es un tema. Y yo lo quise resumir un poco porque, ¿cómo se llama? Si no, no íbamos a pasar mucho o íbamos a quedar a medio camino. Claro.
Bueno, para ir cerrando, agradecer la asistencia de quienes nos están escuchando, que nos están viendo, también contarles e invitarlos a asistir a Tertulia Pinochetista todos los martes a las 19 horas. Recordarles que todos los domingos a las 19 horas vamos a empezar el programa. Hoy día fue el primer programa que empezamos a las 19 horas. Para que también lo tengan presente y lo guarden en su agenda si lo estiman conveniente y si les agrada. Don Germán, muchas gracias por su tiempo, gracias por su disposición y nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Muchas gracias, Ricardo. Muy gentil. Me despido también de la audiencia. Muy buenas noches y muchas gracias por asistir y escucharnos. Vale, buenas Muy noches. buenas noches.